Vamos a ver una herramienta que se llama matriz de decisión, aplicando técnicas de escenarios, que tiene una gran aplicación en tomas de decisiones empresariales y que requieren, como acá está explicado en el título, ciertos conceptos básicos de probabilidad. Esta es una herramienta muy importante. En general, en todas las decisiones empresariales se hablan de la toma de decisión ante distintos escenarios, y eso se hace en base a un criterio que requiere ciertos conocimientos básicos de estadística. Eso es lo que voy a resumidamente explicar para luego llegar a esta herramienta denominada matriz de decisión. Bien, entonces empezamos explicando algunos conceptos básicos de probabilidad que se requieren para entender la herramienta de esta matriz de decisión. Experimento aleatorio. Se denomina experimento aleatorio a cualquier acto o proceso en el que no tenemos forma de predecir un resultado. Por ejemplo, el lanzamiento de una moneda. Espacio muestral. Hablamos de espacio muestral de un experimento como el conjunto de todos los resultados posibles. Por ejemplo, al lanzar un dado, los resultados posibles son 1, 2, 3, 4, 5 y 6, por lo tanto, esos números constituyen el espacio muestral. Evento simple es el resultado más básico de un experimento. Por ejemplo, que salga un determinado número al lanzar un dado. Por ejemplo, que salga el 2 o que salga el 3, constituye un evento simple. Y evento o suceso es un resultado que incluye a varios más de un evento simple. Por ejemplo, que al lanzar un dado salga un número par, en cuyo caso los resultados que permiten cumplir con este requerimiento serían el 2, el 4 y el 6. Enfoque de probabilidad. Hay dos tipos de probabilidad. La probabilidad objetiva y la probabilidad subjetiva. Dentro de la probabilidad objetiva vamos a ver que también hay dos definiciones, pero vamos a explicar muy rápidamente estos conceptos. La probabilidad objetiva se trata cuando se trata de hechos repetibles. ¿Qué es un hecho repetible? Es un hecho que podemos considerar que se repite en las mismas condiciones en muchas oportunidades en que uno pueda realizar los experimentos. Por ejemplo, el lanzamiento de un dado, podemos asumir que cada lanzamiento del dado es absolutamente equivalente al anterior, porque se repiten condiciones de modo tal que el experimento tiene un patrón de regularidad que ya lo vamos a ver. Entonces, cuando hablamos de probabilidad objetiva, que básicamente, como les decía, se refiere a los juegos de azar, que son los que cumplen la condición que acabo de mencionar, tenemos dos modelos para definir la probabilidad. Uno, que se llama el modelo a priori, antes de la experiencia, en donde la probabilidad es, según la fórmula de Laplace, el resultado de los casos favorables sobre los casos posibles. Por ejemplo, si yo lanzo una moneda, la probabilidad de que salga cara es igual a 1/2, porque casos favorables hay uno, hay una sola cara, en tanto que hay casos posibles son 2, que serían cara y sello. Es decir, divido 1, que serían casos favorables, sobre 2, que serían los casos posibles. Este es un modelo o un modo de definición de probabilidad. Otro es el a posteriori, que es en base a la experiencia. Si un experimento se repite una gran cantidad de veces, el cociente entre casos favorables y el número de repeticiones tiende a la probabilidad que acabamos de definir de Laplace. Es decir, si por ejemplo nosotros lanzamos una moneda 5 veces, por ejemplo, o 10 veces, por ejemplo, es improbable que me aparezcan 5 caras y 5 sellos. Probablemente me aparezcan 6 o 7 caras, por ejemplo, o 6 o 7 sellos, por ejemplo, y el resto serían caras, si es que estoy hablando de 6 o 7 sellos, o si no al inverso. Ahora, en 10 no voy a tener
repitiendo 10 veces el experimento, no voy a tener un patrón de regularidad muy claro. Si en vez de lanzarlo 10 veces, lanzo 100 veces, voy a ver que, para darles un ejemplo, es probable que la cantidad de caras ya sea, les tiro un ejemplo, esto se puede experimentalmente comprobar, sea, por ejemplo, 45 y la cantidad de sellos 55. Si a eso lo tomamos como proporción, vemos que se va acercando a 0,5. En tanto que si en vez de lanzar 100 veces, lanzo 1000 veces, prácticamente el cociente de casos favorables sobre cantidad de veces que repetí el experimento, prácticamente tiende al valor 0,5. Con esto se puede entender, con este gráfico, claramente el concepto de probabilidad a posteriori, ¿cierto? Que, como les dije, se trata de una de las dos formas de probabilidad objetiva. Ahora vamos a ver la probabilidad subjetiva, que es otra forma de probabilidad, y es la que más se aplica en toma de decisiones. En general, cuando hablamos de probabilidad subjetiva, nos referimos a hechos no repetibles, a diferencia de los casos de probabilidad objetiva que decíamos que eran el juego de azar. En este caso son hechos no repetibles. Por ejemplo, el pronóstico del tiempo. El pronóstico del tiempo, que normalmente estamos acostumbrados a ver para el día siguiente, por ejemplo, es un hecho no repetible, no es como el lanzamiento de un dado, ¿no es cierto? Entonces, no podemos poner casos favorables sobre casos posibles, porque no existe un espacio muestral, y tampoco se dan las condiciones que habíamos visto en el caso anterior como para aplicar la fórmula de Laplace. Sin embargo, si al pronóstico lo hace una persona con conocimiento, un meteorólogo con experiencia, expertise, puede, en base a una serie de criterios, tener una visión subjetiva, pero muy aproximada, de la probabilidad, por ejemplo, de que llueva. Muchas veces habrán escuchado ustedes en el pronóstico hablar de un 70% de probabilidad de lluvia. Bueno, ese valor 70% es un valor que está dado bajo un modelo de probabilidad subjetiva. Es decir, la persona, el meteorólogo, en base a su expertise, hace esa valoración aproximada, por supuesto, ¿cierto? Este modelo, este modo de probabilidad, se utiliza mucho en modelos de toma de decisiones empresariales, en donde debemos realizar estimaciones de futuros que normalmente se denominan escenarios y a los cuales, en base también a la experiencia, el conocimiento del empresario que va a tomar decisiones, le puede asignar una valoración probabilística de que suceda ese escenario. Vamos a incorporar un concepto muy básico, que es definición de lo que se llama una variable aleatoria. Habíamos hablado de un espacio muestral, que consistía, según les había explicado, en todos los resultados posibles. Supongamos, si yo lanzo 2 veces una moneda, los resultados posibles son cara sello, sello cara y sello sello. Eso constituye el espacio muestral del experimento lanzamiento consecutivo en 2 oportunidades de una moneda. Bien, si nosotros a ese espacio muestral le asignamos a cada elemento del espacio muestral, le asignamos un número en forma arbitraria, vamos a definir la variable aleatoria. En este caso, el criterio ha sido el de definir la variable aleatoria como cantidad de caras del experimento. En este caso, según podemos ver, el primer resultado tiene 2 caras, por lo tanto, la variable aleatoria, que normalmente se designa como X mayúscula y que toma valores individuales, que llamamos X1, X2, X3, pueden haber más. Los valores, entonces, de esta variable aleatoria serían X1, 2, X2, 1. Vemos que este resultado y este resultado tienen una sola cara, por lo tanto, este sería el
el otro valor de la variable aleatoria. Y sello tiene el valor 0 porque no hay ninguna cara. Es decir, de esta manera, arbitrariamente, en este caso la arbitrariedad consistió en definirlo como el número de cantidad de caras. Podría haber puesto la cantidad de caras al cuadrado, o podría haber puesto cualquier valor, incluso que no tenga relación ni con la cantidad de caras ni con la cantidad de sellos, como ya lo vamos a ver más adelante, pero siempre y cuando se cumpla la condición de que a cada elemento de la variable del espacio muestral le asigne un número. Esto lo vamos a ver en un ejemplo más adelante para que se entienda más. Pero sigamos con este ejemplo y vamos a ver entonces a qué le denominamos función probabilidad. La variable aleatoria x1, como vemos acá, proviene de un resultado del espacio muestral sobre 4 posibles. Es decir, si yo quiero conocer cuál es la probabilidad de la variable aleatoria x1, o sea, la función probabilidad, que denominamos como f de x, es un cuarto, porque tengo un caso en donde se da esta variable, ¿no es cierto?, sobre 4 casos posibles de espacio muestral. En tanto que de la variable, del valor x2 de la variable aleatoria, tengo 2 casos favorables, como vemos acá, por tanto ponemos 2 en el numerador, en tanto que tenemos 4 casos posibles, por lo tanto la función probabilidad allí me da un medio. Y finalmente en x3, que era 0 caras, ¿no es cierto?, tenemos un resultado, digamos, favorable sobre 4 posibles. Esto que está acá entonces es la función probabilidad. Ahora incorporamos el concepto de esperanza matemática de una variable aleatoria. Se le denomina a la suma, eso es la suma de varios términos, ya lo vamos a ver, perdón, a la sumatoria, digo, ya le voy a explicar el concepto de sumatoria, a los productos de cada uno de los valores de la variable aleatoria por su probabilidad. En un ejemplo que vemos más adelante, lo vamos a tener más claro. Ejemplo de esperanza matemática. Supongamos un juego con un dado, en donde el jugador gana peso 20 si obtiene el 2, 40 si obtiene el 4, pierde 30 si obtiene un 6, en tanto que ni pierde ni gana si obtiene otro resultado. En este juego, el espacio muestral es 6, que serían los números del dado. Y definimos la variable aleatoria x, que toma los valores x1, x2, x6, de la siguiente manera. Al valor 1, como dijimos según la definición del juego, le asignamos un resultado de 0 pesos, porque dijimos que el juego, en ese caso, saliendo el 1, ni ganaba ni perdía. En tanto, si sale el 2, que acá lo tenemos marcado, le asignamos el valor 20, si sale el 3, el valor 0, si sale 4, el valor 40, si sale 5, el valor 0, si sale 6, el valor menos 30, acá falta el signo, según la definición acá, ¿cierto?, que dijimos que pierde, en el caso de 6, pierde 30. Bien, de esta manera hemos definido una variable aleatoria en donde no hay ningún criterio lógico ni ninguna referencia más que la absoluta arbitrariedad con la que lo hemos hecho, porque fíjense que si sale el 1 dijimos que gana 0, si sale el 2, 20, si sale el 3, 0, es decir, lo hicimos con una absoluta discrecionalidad, pero cumplimos la condición, tal como les mencioné antes, que cada valor del espacio muestral tiene asignado un valor, un número, y entonces, como se cumple esa condición, cada elemento del espacio muestral tiene asignado un número, decimos que hemos definido la variable aleatoria, que serían los resultados, esa variable aleatoria serían los resultados en pesos del juego. 0 pesos en este caso, 20, 0, 40, 0 y menos 30. Ahora viene el concepto de la esperanza matemática de la variable aleatoria. Se le denomina esperanza matemática de la variable aleatoria y cuya notación es, como vemos acá, una E mayúscula entre paréntesis
la X mayúscula, que sería la variable aleatoria, a, yo les decía la sumatoria, y ahora les explico, sumatoria se llama a la suma de varios términos, consistente en cada término, en este caso, es el valor de la variable aleatoria, que dijimos 0 para el primer caso, por la probabilidad de que suceda ese valor de la variable. Dijimos que esto es, la probabilidad sería un sexto, porque estamos en un juego de azar, en donde tengo 6 casos posibles y un caso favorable para el caso que salga el 1. Bien. En el caso que salga el 2, el resultado de la variable aleatoria sería 20 por un sexto nuevamente, que es la probabilidad, más 0, que sería x sub 3, que sería el valor, el tercer valor de la variable aleatoria, por un sexto, más 40 por un sexto, más 0 por un sexto, más menos 30 por un sexto. Bien, esto también está definido en forma arbitraria, pero vamos a ver la gran importancia que tiene esta herramienta, o bien digo herramienta, que sería la esperanza matemática, cuando la apliquemos en casos concretos. En este caso, este valor, si lo calculamos, me va a dar 5. ¿Qué significa este número 5? Significa que, por lo pronto, el 5 positivo significa que el juego tiene esperanza matemática positiva. O sea, que el juego es conveniente para el que lo juega. Que sea conveniente no significa que va a ganar necesariamente. Fíjense que si sale el 6, va a perder 30. Sin embargo, lo que está indicando este número es que si el jugador juega muchas veces, a lo largo de muchos juegos, va a tender el resultado final a un valor que es precisamente su esperanza matemática, que es 5. Y como ese valor es positivo, decimos entonces que el juego es conveniente. Obviamente que sería más conveniente si este resultado que habíamos indicado de 5 fuera mayor. Pero básicamente entonces, siendo el resultado positivo, decimos que el juego es conveniente, si el resultado es negativo, decimos que el juego no es conveniente. Bien. Ahora vamos a ver un problema de decisión con técnicas de escenario. Hasta ahora lo que hicimos es hacer una explicación muy básica de estas herramientas de probabilidad que les había mencionado al comienzo, que requeríamos para poder entender el concepto de la matriz de toma de decisión. Bien, vamos a poner un ejemplo. Un comerciante de diarios debe decidir la compra que va a realizar de diario para abastecer la demanda del siguiente día. A través de su experiencia, pronostica los siguientes escenarios y sus probabilidades. Considera que puede haber una demanda de 20 unidades con una probabilidad del 30%, cual se puede indicar también como 0,3. Considera que puede haber una demanda de 25 unidades con una probabilidad del 50%, sería 0,5, y que podría haber una demanda de 30 unidades con una probabilidad del 20%, que sería 0,2. Esto es absolutamente una cuestión de experiencia y de expertise de la persona que hace este pronóstico. Por ejemplo, este vendedor de diario podría imaginar que la mayor demanda se va a producir si no llueve ese día y hay más gente que viene a comprarlo, por decirle un ejemplo, o si el resultado, si esto fuera un domingo y el resultado, un lunes, y el resultado del domingo de un cierto evento deportivo fuera tal o cual, podría modificarse. Y bueno, y en base, por ejemplo, a esto o a cualquier otro criterio, el vendedor de diario define estos 3 escenarios que dijimos y le asigna una probabilidad. Una condición importante en este tema de matriz de decisión es que tiene que considerar solamente cierta cantidad de escenarios y la probabilidad de esos escenarios deben sumar 100% o 1. Es decir,
tienen que constituir un espacio muestral, ¿cierto? Entonces, vamos a construir la matriz de decisión. Supongamos que el vendedor de diario considera las siguientes alternativas de decisión. Dijimos que el tema era qué cantidad de diario va a comprar para abastecer la demanda, y supongamos que él piensa en las siguientes alternativas. Una alternativa A sub 1 de decisión sería comprar 15, A sub 2 sería comprar 20, A sub 3 25, A sub 4 30 y A sub 5 25 diarios. En la matriz ponemos en las columnas los escenarios, que dijimos que eran 3. En ellos ponemos en qué consiste su escenario. Dijimos que el escenario F1 era que la demanda fuera de 20 unidades, y al lado ponemos la probabilidad que dijimos que era de 0,3. Hacemos lo mismo con F2, 25 y probabilidad de 0,5, y con F3, 30 y probabilidad igual a 0,2. Ahora bien, en este caso, nosotros hemos construido, según las definiciones que dimos, varias variables aleatorias. Estos 3 escenarios podemos considerar que constituyen un espacio muestral con 3 elementos, y al asignarle a cada uno de estos elementos del espacio muestral un resultado, estamos definiendo variables aleatorias. En este caso, como ven, al escenario 1 le estamos asignando 1, 2, 3, 4, 5 resultados. Por lo tanto, tenemos 5 variables aleatorias, que serían estas que denominamos A1, A2, A3, A4 y A5. Entonces, vamos a hacer el cálculo del resultado económico de este vendedor de diarios de la siguiente manera. Dijimos que, no sé si está dicho, pero aclaro, se gana 1 peso por cada diario que se vende y se pierde 1 peso por cada diario que no se vende al fin del día, ¿cierto? Bien, si la persona compró 15 y la demanda es de 20, gana 15, porque gana 1 peso, no le sobra ningún diario, no pierde ninguno, o sea que gana 15, como les decía. Ante el futuro F2 también gana 15, y en el futuro F3 también gana 15. En el caso de que compre 20, también gana 20, acá gana, en este caso, si la demanda es 25, también gana 20, ¿cierto? Y si la demanda es 30, gana 20. Es decir, tanto en la alternativa 1 y A2, en todos los casos, la demanda es superior a lo que él ha comprado, por lo tanto, vende la totalidad de su mercadería. Ahora bien, en el escenario, en la alternativa 3, en donde compró 25, para el futuro F1, la demanda es 20, resulta que gana 20 porque la demanda es de 20 y compró 25, pero los 5 que no vendió le hacen perder 1 peso por cada uno de los diarios que no vendió. Es decir, su resultado, según les expliqué, sería de 20 menos 5 igual a 15 para el futuro F2. Para el futuro F2 es 25 porque vendió los 25, y para el futuro F3 también es 25 porque si la demanda es de 30, lo vende a los 25. Si la demanda es de 30, perdón, si la compra es de 30, que sería la alternativa 4, para el futuro F1 gano 20 porque vendí, pero hay 10 que al no vender pierdo 10, por lo tanto gané 20 y perdí 10, y el resultado económico es 10. Bien, creo que habiéndoles explicado cómo se hace el cálculo en los ejemplos que le di, ya ustedes pueden hacer el cálculo de por qué acá da el valor 20, por qué acá da el valor 30, y acá 5, 15 y 25. Es decir, en esta matriz tenemos lo siguiente. Por un lado, las alternativas de decisión que el kiosquero, en este caso, sería, asumamos el empresario, tiene y que quiere evaluar, ¿cierto?, para tomar la decisión. En tanto que en las columnas tenemos los escenarios, que ya dijimos consisten en distintas demandas, con sus probabilidades. Y donde se encuentra cada una de las alternativas con cada uno de los escenarios, tenemos un resultado económico.
15, 15, 15, 20, 20, 20, 15, 25, etc. Bien. Ahora, si aplicamos la esperanza matemática de cada una de estas alternativas, vamos a tener el resultado en esta última columna que he indicado a la derecha. Pongo un ejemplo para que ustedes entiendan cómo se hace el cálculo. Tomemos el ejemplo de la alternativa A4. La esperanza matemática de la alternativa A4 es igual a 10, que sería el resultado, ¿no es cierto? O sea, sería la variable aleatoria, por 0,3, que es la probabilidad que tiene ese valor de suceder, es decir, ese valor de la variable aleatoria. Más 20, que sería este valor que está acá, por la probabilidad que tenemos de este futuro, que es 0,5. Más 30, que sería este valor, por la probabilidad de ese futuro, que sería 0,2. Si hacemos el cálculo, acá me da 3 más 10 más 6, y eso me da 19. En definitiva, con este modelo, ustedes pueden aplicar a las otras alternativas, tenemos los resultados que ven a la derecha. Esos resultados son, bueno, 15, 20, 22, 19 y 13. Bueno, de la misma manera en que aplicamos en el juego anterior, en donde teníamos una persona que jugaba con un dado y tenía un resultado de 5, que dijimos que era positivo y explicamos cuál era el significado, en este caso, el valor de la esperanza matemática me está indicando, en términos probabilísticos, cuál sería el resultado si el quiero hiciera esto muchas veces. Y ese resultado es el que está indicado acá. Ese resultado me lleva a que, con un criterio probabilístico, este hombre piense en la conveniencia de la alternativa 3, que es la que le da la mayor esperanza matemática. Fíjense que puede resultar que, tomando la decisión de la alternativa 3, le dé ante el futuro F1 15, y tomando la alternativa 2, en el futuro F2 le da 20. Y uno diría, bueno, pero entonces, ¿por qué resultaba conveniente la 3? Resulta conveniente porque si viene acá, le da 15, en estos otros, tiene, en términos ponderados con su probabilidad, valores que hacen que probabilísticamente le dé un resultado, como les decía, de valor esperado mayor. Es decir, si bien esto indica de que muchas veces que se repita va a ganar este valor, aunque fuera una sola vez este hombre va a tomar la decisión para un solo día, le conviene jugarse por el criterio probabilístico, porque es el que mayor chances le da de resultado positivo. Es decir, concretamente, en este caso, el hombre este empresario que tiene este kiosco, ¿no es cierto? Va a, en base a este criterio, que es el uso de la matriz de decisión y lo que se llama decisión por técnicas de escenarios, va a tomar la decisión de E3, que sería 25, de comprar 25 unidades, ¿cierto? Bien. Es decir, hasta ahora vimos el caso de la conveniencia de elegir el de mayor valor esperado. Sin embargo, en la técnica de decisión vamos a ver que hay otros criterios. El primero sería el de la mayor esperanza matemática o valor esperado, que les acabo de mencionar, que ya vimos que se elige la alternativa que tiene mayor esperanza matemática. Aclaro que siempre se aplica este criterio cuando no hay alguna otra condición específica. Hay otros criterios que son los siguientes. El del futuro catastrófico se aplica cuando existen futuros que no estamos dispuestos a asumir. Constituyen situaciones catastróficas. Por ejemplo, una condición que suceda en uno de los escenarios futuros que suponga una pérdida que lleve a la quiebra de la empresa. Entonces, esa persona o ese empresario no va a estar dispuesto a asumir o a aceptar esta
esta alternativa que tiene ese futuro y la va a eliminar. Ya vamos a ver en un ejemplo con toda claridad cómo se aplica. Y el otro criterio sería el mínimo nivel de aspiración, cuando al empresario no le resulta o no pone su expectativa en cuanto gana, sino en ganar lo que definiríamos como un mínimo. Por eso se llama mínimo nivel de aspiración. Un ejemplo sería, supongamos que la persona que está por practicar este juego, lo imaginemos, tiene que levantar una hipoteca de la casa y necesita 4.000 pesos, por ejemplo. Y para él resulta absolutamente prioritario, por supuesto, levantar esa hipoteca. Y en ese caso no le va a importar otro criterio de decisión, sino aquel que mayor probabilidad le debe ganar ese valor que denominamos como mínimo nivel de aspiración. También lo vamos a ver en el ejemplo. Bien, vamos ahora al ejemplo que nos permite entender estos tres criterios. Supongamos una matriz de decisión en donde tenemos las alternativas A1, A2 y A3, y donde tenemos los futuros o los escenarios, elegimos F1 con una probabilidad de 0,1, F2, futuro 2 con una probabilidad de 0,3 y futuro 3 con una probabilidad de 0,6. Como vemos, se cumple la condición que la suma de las probabilidades da igual a 1, que habíamos mencionado que era condición en la técnica de escenario. Ahora, supongamos que los resultados de cada uno de los lugares donde coincide, por ejemplo, la alternativa 1 con el futuro F1, la alternativa 2 con el futuro F2, etc., son los números en pesos que están indicados acá. Es decir, acá pierde, en el caso de haber adoptado la alternativa 1, que será el futuro F1, pierde 1.100. En el caso de haber tomado la decisión A1, si sea el futuro 2, gana 2.000, si sea el futuro 3, gana 3.000, y así en los otros ejemplos. En el caso de A2, si se da el futuro F1, gana 5.000, si se da el futuro F2.000, y así. Bien. Calculamos de la misma manera que expliqué en el ejemplo anterior, el valor esperado y lo colocamos en la columna de la derecha. Bien. Ahora, si no definimos ningún criterio específico, mencionábamos que se tiene que aplicar el del valor esperado, el del mayor valor esperado. Es decir, en este caso, ¿cuál sería la alternativa que conviene a este empresario en esta matriz de decisión con las alternativas y futuros adoptar? Sería la alternativa A1, porque es la que tiene mayor valor esperado. Bien. Ahora, imaginemos que para este empresario perder 1.000 pesos o más constituya una situación catastrófica, ¿cierto? Bien, si perder 1.000 pesos o más constituye una situación catastrófica, mencionamos, por ejemplo, que signifique que el empresario tenga que ir a la quiebra, sería un ejemplo. Vemos que en la alternativa 1 hay un futuro en el que pierde más de 1.000, que, como dijimos, como acabo de mencionar, constituye una situación catastrófica. Por lo tanto, si bien es la alternativa 1 la que mayor valor esperado tiene, dado que dentro de los resultados posibles está la de un futuro catastrófico, la vamos a eliminar a esta alternativa, como les decía, aún teniendo el mayor valor esperado. Y nos vamos a quedar en consecuencia con las otras dos alternativas que, como podemos ver, ninguna tiene un futuro catastrófico. En este caso pierde 700, que es menos de 1.000, por lo tanto no constituye un futuro catastrófico. Es decir, que al quedarnos con estas dos alternativas, lo que va a hacer el empresario, obviamente, es estas dos, decidir por aquella que tenga mayor valor esperado, porque ahora ya sí no tengo ninguna otra condición extra para incorporar. Entonces, como dijimos, con la condición de futuro catastrófico eliminamos la alternativa 1 y de las dos restantes elegimos la A2 por tener el mayor valor esperado. Bien, ahora vemos el tercer ejemplo que dijimos, el mínimo nivel de aspiración. Supongamos que sea ganar pesos 4.000
el mínimo nivel de aspiración. Ya le mencioné que ese mínimo nivel de aspiración puede estar relacionado con una necesidad imperiosa que tenga el empresario de ganar ese dinero, de tal manera que a él no le interese otros resultados, sino jugar, digamos, en esto que sería un juego, a aquel que más chance le dé de ganar 4.000. Bien, vemos que en el caso de la alternativa 2, acá gana 5.000. Y en el caso de la alternativa 3, gana 4.000. Entonces, en ninguno de los otros casos vemos que se dé el resultado de 4.000 o más. Por lo tanto, los dos únicos alternativas y escenarios que cumplen esa condición son A2 F1, que sería 5.000, y A3 F2, que sería 4.000. Ahora bien, ¿cuál es el que conviene decir? Uno podría pensar que le conviene 5.000 porque gana 4.000, que es lo que necesitaba, y de paso gana un poco más. Sin embargo, habíamos mencionado que lo que le interesaba a este hombre era priorizar la probabilidad de ganar esos 4.000, porque es para él lo más importante. Si vemos acá cuál es la probabilidad de ganar estos 5.000 con la alternativa 2, vemos que es 0,1, o sea, un 10%. En tanto que cuando vemos para la alternativa 3, la probabilidad del futuro F2, que tiene un 30%, da 4.000. Es decir, que tenemos un 30% de ganar 4.000, en tanto que acá tengo un 10% de ganar 5.000. Como el empresario dijimos que prioriza ganar esos 4.000 como criterio, digamos, fundamental en la toma de su decisión, se va a inclinar por esta alternativa, la A3, que si bien gana menos que la alternativa 2, tiene una mayor probabilidad, ya que hay un 30% de ganar ese mínimo valor que él ha definido como requerimiento o aspiración a cumplir. Bien, bueno, con esto queda explicado este concepto de lo que es matriz de decisión y de lo que son los distintos criterios. Vimos el criterio del mayor nivel, del mayor valor esperado o mayor esperanza matemática, el criterio del futuro catastrófico, que ya lo expliqué, y el criterio del mínimo nivel de aspiración. Es decir, en definitiva, en toda toma de decisiones de los empresarios, generalmente se trabaja con escenarios futuros a los cuales hay que asignarles probabilidades y tienen que desarrollar alternativas. Los criterios en la toma de decisión son estos tres que mencioné acá. Esto constituye un fundamento de mucha importancia en lo que es la toma de decisiones. Ustedes van a escuchar con mucha frecuencia hablar de escenarios en las tomas de decisiones empresariales, y las tomas de decisiones, cuando hablamos de escenarios, están basadas en esta herramienta, que es la matriz de decisión, que requieren, como les expliqué, estos conceptos básicos de probabilidades y el concepto de variable aleatoria, que les expliqué, de esperanza matemática, y en definitiva las tres técnicas que vimos de toma de decisión. Así que bien, esto es básicamente lo que serían los fundamentos de la matriz de decisión y la toma de decisión en técnica de escenarios.